Bienvenidos a Mundo de Frel. Hoy vamos a hacer gyozas. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de harina, 100 mililitros de agua caliente, una pizca de sal y maicena. Empecemos. Mezclaremos la harina con la pizca de sal. Una vez bien mezclado, echaremos todo el agua y seguiremos mezclando todo bien. Es una masa muy simple. Una vez que ya la tengamos más o menos compacta, pues comenzaremos a amasar directamente en la mesa hasta que podamos hacer una bola y amasarla durante 10 minutos. Y dejaremos 30 minutos en reposo. Para el relleno necesitaremos 300 gramos de carne de cerdo picada, una cucharada de ajo picada y una de jengibre picada, 30 gramos de cebolleta o de cebollino, 40 gramos de col china o col normal, una cucharadita de sal, un chorrito de salsa de soja, una cucharada de azúcar moreno, una cucharada de vino blanco o mirin, una cucharada de aceite de sésamo o aceite vegetal, una cucharada de maicena y pimienta. Y comenzaremos poniendo en un bol todos los ingredientes: la carne de cerdo, la salsa de soja, el vino, la col, el cebollino o cebolleta, la sal, el ajo, el jengibre y la pimienta. También añadiremos la maicena, el aceite, el azúcar moreno y comenzamos a mover y mezclarlo todo bien. Y opcionalmente 2 cucharadas de agua para que quede más jugoso. Dejaremos reposar en la nevera macerando unos 30 minutos. Echaremos un poco de maicena para que sea más fácil el amasado. Dividiremos la masa en 2 y estiraremos haciendo pequeños rulos. Cada rulo nos tiene que dar aproximadamente unos 13-14 bases de empanadillas aproximadamente. Depende también del tamaño y el grosor que queráis la empanadilla. Una vez bien estirado, comenzaremos a dividir la masa. Y cada vez que cojamos una de las bolitas, cogeremos un poco de maicena. Y de esta forma iremos estirando más fácilmente y haciendo nuestros pequeños círculos. Si nos salen un poco deformes, no pasa nada. Y una vez ya las tengamos todas estiradas, pasaremos a rellenarlos. No pondremos mucha cantidad de carnes para que tampoco rebose demasiado y nos salga toda la mezcla por los lados. Por los laterales de la masa pondremos un poco de agua para que sea más fácil pegarlo y unirlo uno con otro. Una vez ya las tengamos todas, pasaremos a la sartén. Tiene que estar bien aceitada y el fuego a una temperatura media, pero no bastante fuerte. Y la dejaremos hasta tostar. Una vez tostadas, echaremos un vaso de agua con maicena. Con una cucharada de maicena será suficiente.
Una vez se consuma el agua, ya tendremos listas nuestras gyozas. Y os aseguro que están riquísimas. Mojadas en un poco de salsa de soja, quedarán estupendas. Espero que la disfrutéis y si os ha gustado no olvidéis suscribiros.